El día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de comunidad de aprendizaje. Mi nombre es Elena Guadalupe Gómez Bejarano y estamos abordando lo referente al proceso de promoción vertical 2025-2026 del estado de Chihuahua. Les recuerdo que en nuestro grupo se encuentran participantes del subsistema estatal y federal, es decir, sección octava y sección 42. Entonces, vamos a hacer algunas aclaraciones porque pues existen diferencias entre los dos tipos de sostenimiento y a veces nos confundimos en las dudas que ustedes plantean. El día de ayer comenzó la temporada de preregistro, en la que ustedes tienen que entrar a Proyecto Venus y solicitar una cita para poder cargar sus documentos y participar en este proceso de promoción vertical. Me voy a regresar un poquito a lo que vimos la sesión pasada, la del jueves, donde les presenté lo que la convocatoria del estado de Chihuahua les pide como requisitos y les hice algunas consideraciones que hoy voy a retomar porque estamos teniendo las mismas dudas. Entonces, bueno, aquí están los elementos que ustedes deben de contemplar para sacar su cita para el registro. Primero consideren los maestros estatales, sobre todo, que una vez que ustedes hagan el preregistro, les va a llegar por correo electrónico un formulario para que ustedes lo llenen. Y con este formulario es que se va a recabar sus datos y poderles emitir la constancia de servicio. Los federales la van a descargar de la página de SESH. Me han estado poniendo de manera reiterada en el chat y de manera individual que las constancias aún no se encuentran disponibles, ¿no? Bueno, en la convocatoria les señala las fechas para el preregistro, que es del 13 de enero al 19 de enero. En este periodo es únicamente para entrar a Venus y solicitar una cita. Ahora les pregunto, hagan memoria. ¿En qué periodo ustedes van a hacer su registro y a subir sus documentos y esa constancia? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice la convocatoria? Creo que el 7 de febrero a otra fecha, ¿no, maestra? Creo que inician, 20 de enero al 7 de febrero. ajá, del 20. Entonces, ustedes me dicen ahí, es que todavía no puedo descargar mi constancia. Pues es que esta parte todavía no está habilitada porque el registro, que es cuando ustedes la van a necesitar, cuando la van a cargar, pues todavía no corresponde, todavía no terminamos ni siquiera el periodo de apartar citas. Cuando ustedes van a subir todos sus documentos, incluida la constancia de servicio, es entre el 20 de enero y hasta el 7 de febrero. Les voy a pedir que cuando hagan su cita para el registro, revisen muy bien sus datos, su nombre completo y que no tenga errores cuando hagan este formulario también. ¿Por qué? A veces nos equivocamos, abreviamos, no sé, y luego nos regresan en el registro, nos hacen la observación. Y sobre todo para los estatales, hacer correcciones o solicitar nuevas constancias, pues es complejo porque el proceso es casi manual, entonces es muy tardado. Ahora, me han estado poniendo en el grupo y de manera privada el tema de las fechas. Me dicen, maestra, es que yo entré para ganar luego, que a mí me tocara hasta el 21 o que a mí me tocara el último. Ahí yo les decía que es como cuando ustedes entran a la página para apartar cita del pasaporte. No les abre otro mes o no les abre otras fechas hasta que los primeros días estén saturados, hasta que esté completo. Entonces no les va a dar más días hasta que se vayan ocupando los primeros. Les solicitaba yo de favor que los federales fueran los primeros en sacar cita para el registro, porque ustedes no van a batallar con su constancia. Entonces, si ustedes nos ayudan, ustedes pueden ir saturando las primeras fechas y luego ya entrar los estatales hasta el 17 o 18 de enero a sacar su cita, porque
Así no van a tener ustedes la presión ni el estrés de que no les haya llegado su constancia. Y va a ser mucho más relajado el proceso. Entonces, estatales, espérense 17 o 18 para entrar a Venus y sacar su cita. No pasa nada. Acuérdense que esto se cierra el 19. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bueno. Después de que ustedes aparten su cita, ¿qué sigue? Ah, bueno, hay que imprimir la cita del registro. El día que ustedes entran a Venus y apartan el espacio para carga de documentos, les genera este archivo. Necesito que revisen todos que su computadora tenga desbloqueadas las ventanas emergentes para que lo puedan eh, generar e imprimir. Revisen muy bien. Ayer una maestra me compartía alguna situación en su computadora o algún error en la página y cuando descargaba el PDF había muchos espacios que no aparecían las imágenes. Entonces necesitan que todo esté completo, que estén los logos y demás, porque la cita de registro es uno de los requisitos para el día que carguen documentos. ¿Qué vamos a hacer el día que nos toca la cita? Porque ahí un profe preguntaba que por qué no los podía llevar a algún lugar o por qué la sede no era de manera presencial. De la cuarentena para acá, esto se quedó así. Es mucho más fácil por la extensión territorial de nuestro estado, pues mandar todo por internet que trasladarnos y hacer el gasto. El día de la cita, ustedes van a ingresar a la página de CESH, estatales y federales, entramos a donde mismo. Van a entrar a trámites y luego eligen promoción vertical 2526. Van a cargar ahí el archivo de la cita de registro, por eso es muy importante que lo conserven y que lo impriman. Y los demás documentos que ya vimos en la sesión pasada y todos tienen que estar en PDF. Cuando ustedes suban todos esos archivos, es bien importante que descarguen una constancia de carga de documentos. Les va a aparecer al final con un rectangulito que dice comprobante de constancia de carga de documentos. Aquí me voy a detener porque hay veces que los compañeros, como dice constancia de carga, la gente piensa que ahí se solicita la constancia de servicio y entonces se les hace una confusión al momento de realizar el trámite. Por lo pronto, del 13 al 19 vamos a estar entrando a Venus, van a generar su cita, es decir, apartar un lugar para qué día les toca subir los documentos. Cuando ya entremos del 20 de enero al 7 de febrero, tendremos otra reunión donde ya les voy a mostrar capturas de cómo es la página, de dónde van a entrar y qué tienen que hacer. Ahorita no se estresen por esa parte. Me preguntan ya algunos muy adelantados sobre la ficha de registro. Bueno, eso va a ser muy después, cuando ya hayamos pasado del 7 de febrero y la autoridad revise todos nuestros documentos. Entonces, si nos aceptan en el proceso, nos envían este archivo que es la ficha de registro y la carta de aceptación. Hay que revisar muy bien nuestros datos, la CURP, el nombre completo, la categoría en la que quiero participar y el tipo de sostenimiento, si soy estatal o si soy federal. Si alguno de los datos de esta ficha es incorrecto y ustedes necesitan que se cambie, no lo deben de firmar. Lo que van a hacer es que abajo hay dos botones y en el lado izquierdo van a darle clic y es como un mini chat y ahí van a escribir cuál es la causa o cuál es la corrección que ustedes necesitan que se haga. La autoridad lee esta parte, corrige en su caso o les va a contestar si ustedes están equivocados. Y luego, si procede su corrección, les van a generar una nueva ficha de registro y ahora sí, se firma, se imprime, se firma y se vuelve a subir junto con la carta de aceptación de las bases. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Antes de irnos al estudio. Hola, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Disculpe, mi duda, bueno, no sé si usted me la puede resolver. Igual ahí en el grupo lo estaban comentando, yo soy de secundarias generales. Al momento de hacer mi preregistro, únicamente da la opción de dirección y supervisión. Incluso yo participé el año pasado, solamente pues para ver cómo estaba el examen, el proceso. Y el año pasado sí me marcaba
justamente eso, eh, su dirección, y ahora no, ahora es únicamente dirección. Acuérdense que nada más estamos apartando cita y luego ya vamos a llenar nuestra ficha y ahí es donde va a venir la categoría en la que tenemos que participar. Ah, ok, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. A la orden. ¿Alguien más con que han estado batallando ayer y hoy? Bueno, pues yo afortunadamente lo consideraron un error y nos avisaron en los tickets que envié, me avisaron que podía regresar y apartar la cita, pero sí, efectivamente, ahí me equivoqué yo. La única duda que traigo es lo del domicilio. Si pongo Chihuahua y estoy solicitando plaza para Juárez, no hay ningún problema. No, porque el domicilio es donde usted vive y no es que esté solicitando plaza en Juárez, o sea, eso es lo que a usted le interesa. Pero a la hora de la asignación, según su número de prelación, le van a presentar todo el listado y usted elegirá Temosa, Xignamiquipa, Ojinaga, Delicias, Juárez o donde usted quiera. Este concurso no está regionalizado como se hacía años anteriores, entonces no importa el domicilio que usted ponga. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tuve cambio, o sea, yo estuve en Ciudad Juárez 7 años. El año pasado obtuve mi cambio de escuela. No hay problema en eso, que quiera promocionarme verticalmente con un proceso de cambio. No, les comentaba en la sesión pasada que son procesos distintos, o sea que no riña el uno con el otro. El cambio de adscripción con la participación en la promoción. Lo que sí no pueden hacer es participar en promoción horizontal y vertical simultáneamente. Ah, ok, muchas gracias, maestra. A sus órdenes. ¿Alguien más? Maestra, quedó de investigarme si se podía en vertical y en horas adicionales. Ah, ok. Déjeme checar si me contestó el profe César Mata. Traigo un desastre de mensajes. Aquí reviso y ahí le pongo un mensajito, maestro. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Maestra, disculpe, ¿se puede a la- pedir el cambio de adscripción como en horas y participar en vertical al mismo tiempo? sí, sí, les acabo de decir que los procesos de cambio son independientes de los procesos de promoción. No les afecta. Usted puede pedir su cambio en la función que ocupa en este momento, en lo que está desempeñando, porque no es garantía que usted se vaya a promover. Entonces usted puede tener su cambio, por decir, como docente, y en ese proceso a lo mejor a usted le llega la asignación y ya se va de director. Entonces su lugar como docente, a donde se haya cambiado, se lo guarda un interino. Y en lo que usted está en esos 6 meses a prueba, antes de pedir su licencia en su base, si decide que no le gustó ser director, no pide la licencia y se regresa y quitan a su interino a donde usted se haya cambiado. Bueno, parece que no hay más dudas. Quiere decir que todo mundo se va a preregistrar sin ningún problema. Ahí voy a hacer un paréntesis. No se me desesperen en el grupo de WhatsApp. Somos más de 400 personas, 400 estilos distintos, 400 mentes diferentes. Todos procesamos la información a un ritmo distinto y entonces hay que ser tolerantes. Si a usted ya le cansó que haya demasiados mensajes, ignórelo. Cuando usted tenga alguna duda, alguna información, ya se mete y los lee. Ahí sí les quiero decir que necesito que lean los mensajes cuando ustedes vayan a preguntar algo, porque a veces justo 3 mensajes arriba acabo de responder algo y lo vuelven a preguntar. A mí no me mortifica contestar lo mismo, sino a sus compañeros les mortifica que se esté repitiendo la información.
Y entonces no les dicen en el grupo, sino que de manera particular a mí me están yo viendo mensajes, que lo saqué del grupo y que bla, bla, bla. No se trata de sacar a nadie ni de silenciar el grupo, sino de ser un poco más ordenados en la hora de participar. A veces yo acabo de dar la respuesta y otra persona contesta, así es, así es, así es. Entonces es absolutamente innecesario y así no saturamos nuestro grupo. Cierro paréntesis, vamos a lo que nos toca el día de hoy. Les dejé tarea. ¿Se acuerdan? ¿Qué íbamos a estudiar para el día de hoy? Artículo 3º, maestra. Artículo Artículo 3. 3º constitucional. Oigan, ¿y ya se lo aprendieron? Enmudeció el palenque. ¿Cómo Pues así? más bien dimos, bueno, pienso yo en lo personal, maestra, yo saqué algún tipo de resumen de las palabras más importantes, clave que nos pudieran servir, ¿verdad? Porque o lo vi que se repite mucho, muchas palabras, incluso pues derogaron varios ahí de puntos, varios párrafos, perdón, y pues en base al otro hice un pequeño resumen con puras palabras clave. Muchas gracias, profe. Pues miren, yo les dejé de tarea darle una revisada y hacer un análisis del artículo 3 y les hice la aclaración de que no es memorizarlo, sino comprender a qué se refiere su texto. Cómo esto que dice el artículo 3 se vivencia en nuestra práctica y cómo lo voy a aplicar yo cuando en el examen me pongan análisis de casos. Porque el examen no es de une lo que dice el artículo 3 con su enunciado, no, sino de a tal niño le sucedieron estas cosas, ¿qué debe hacer el docente? ¿Qué debe hacer el directivo? ¿Qué debe hacer el supervisor? Y entonces sí, ahí yo voy a retomar lo que leí en el artículo 3 y ver con base en el deber ser, qué es lo que me correspondería o cómo yo debería de actuar. ¿Por qué comenzamos con el artículo 3? Bueno, hay un documento que les mencioné en la sesión anterior que se llama Marco para la Excelencia en la Enseñanza. Y entonces en este marco vienen los perfiles: técnico docente, docente, asesor técnico, director, subdirector, supervisor. Y entonces ahí me dice a través de criterios y de indicadores qué tengo yo que hacer para ser bueno en mi función. Y entonces, por ejemplo, el primer criterio o el primer indicador dice un docente que desempeña su práctica con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Bueno, ¿y dónde yo encontraría los principios filosóficos, éticos y legales? Aquí les puse 4 ejemplos, 4 documentos que nos van a llevar semanas a analizar y que son las bases legales y filosóficas de cómo yo debo de desempeñar mi función. El primero y el papá de todos, pues es el artículo 3 constitucional. Y luego viene la Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la famosísima Nueva Escuela Mexicana. Si nosotros analizamos estos documentos, ya vamos a contar con elementos suficientes para determinar cómo yo debo de proceder cuando en los análisis de casos. El día de hoy la tarea era ver artículo 3. ¿Qué del artículo 3? Porque es un documento muy extenso y decía el profe Marco, se repiten muchas palabras. Bueno, cosa importante del artículo 3, pues son las 6 características de la educación. Además, cuáles los niveles conforman educación básica, hasta dónde es obligatoria, cuáles son los procesos. Ahorita aquí lo voy a compartir del Diario Oficial de la Federación y lo vamos a desglosar. Después de esto, vamos a ver Ley General de Educación, las características del Sistema Educativo Nacional. Y luego, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí vienen descritos a qué se refiere cada uno de ellos. Y con base en esa descripción, pues yo tengo que saber cuál debería de ser mi actuar, cuál es lo correcto cuando yo tenga una situación en mi escuela. Y esto es súper importante que lo estudiemos, no nada más para el examen, sino que nos va a ayudar en nuestro desempeño cotidiano y verán que nuestras prácticas y nuestra forma de ver el trabajo en las escuelas, pues va a cambiar. El cuarto documento habla de la nueva escuela mexicana, que viene un poquito dentro de la Ley General de Educación, pero que hay otros documentos que vamos a revisar donde se amplían más las descripciones.
Vamos a entender cuáles son los principios de la nueva escuela mexicana y cuáles son las características para saber cuál es el tipo de ciudadano que se pretende formar. Voy a quitar entonces esa presentación para poderles compartir artículo 3. Me confirman si pueden ver. Ay. Deberían estar viendo un PDF. Apenas está compartiendo más. ¿Listo? Ya se ve, maestra. Gracias. Bueno, pues artículo 3. Vamos a unas partes textuales y otras las vamos a ir analizando. El artículo 3 nos comienza diciendo que toda persona tiene derecho a la educación. ¿Qué significa que toda persona tiene derecho a la educación? Bueno, que entonces morenos, güeros, chinos, lacios, migrantes, afromexicanos de otros países que pisen el territorio nacional con recursos económicos, con carencias, marginados y demás. Todos tienen derecho a la educación. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tienes de mi función? Bueno, que yo no voy a poderle negar el acceso a la educación absolutamente a nadie, bajo ninguna circunstancia. Caso contrario, pues yo estaría incurriendo en una falta, en un delito. Luego nos dice que el encargado de garantizar, de impartir y garantizar educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior es el Estado. ¿A quién consideran como el Estado en este artículo? A la Federación, a los estados, a la Ciudad de México y a todos los municipios. Nos dice que la educación básica, ¿por cuáles niveles está conformado? ¿Alguien que me diga? Inicial, preescolar, primaria y secundaria. Gracias por estos 4 niveles. Desde inicial hasta secundaria se considera educación básica. Y ahora, en nuestro país, ¿hasta dónde es obligatoria la educación? Hasta la media superior. Entonces nos dice, gracias, que en nuestro país es obligatorio haber pasado por inicial si se dio la oportunidad, por preescolar, primaria, secundaria, prepa, bachillerato o su equivalente. Y nos dicen que las características de la educación que imparte el Estado, pues son 6. Además de las que en mis tiempos estudiaba cuando estaba en la primaria, que nos decían laica, gratuita y obligatoria, ahora hay otras 3, que es universal, inclusiva y pública. Cuando veamos a más detalle la Ley General de Educación, vamos a desglosar a qué se refiere cada uno de estos términos. Pero así de manera superficial, nos dice que es gratuita porque no podemos nosotros solicitar o exigir alguna contraprestación para poder tener derecho a recibir la educación. Es pública, es para todos, es inclusiva. ¿Cómo entendemos esta parte de la inclusión? Pues como usted había mencionado anteriormente, maestra, que no se le niegue el derecho a nadie, ¿verdad? Ya sea por el color de piel, por el estatus económico, las creencias religiosas, etcétera. Gracias. Y Que luego, se, perdón. perdón, que se tomen en cuenta también las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos y que se realicen ajustes razonables y medidas para eliminar las Nosotros nos tenemos que enfocar a eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación en nuestra escuela. Y nos dice además que va a ser, perdón. Inscribir ¿a qué lo va a escribir? ¿O lo va a escribir? Ya hablé con el maestro. Se le abrió el micrófono al profe Eduardo. Bueno, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y obligatoria. Y esta de la laicidad es la que a mí me gusta siempre tocar el tema con los profes. ¿Cómo entendemos o qué significa ser laico? Pues que no se hable de ningún tipo de creencia religiosa dentro de de la institución, ¿verdad? De la escuela. Gracias. ¿Alguien tiene por ahí a la mano su Alexa, su iPhone, su teléfono, Google, que pueda escribir buscando la descripción o la definición de laico? ¿Qué significa?
Aquí yo. La escuchamos. Se refiere a algo que es independiente de cualquier religión o doctrina religiosa. En el contexto de la educación, significa que las escuelas y el sistema educativo no promueven, imponen ni están influenciados por creencias religiosas específicas. Una educación laica respeta todas las religiones y también el derecho de no profesar ninguna, asegurando que las enseñanzas estén basadas en principios científicos, éticos y culturales, sin incluir prácticas o enseñanzas religiosas. Sin incluir prácticas o enseñanzas religiosas. Acaba de pasar una época muy oscura para el artículo 3 el mes pasado y todavía la semana pasada. ¿Qué celebramos? Navidad. Navidad, Año Nuevo, Y Día oigan, ¿y de qué tal? Reyes. La rosca de Reyes. Reyes. la rosca ¿Y de Reyes. qué tan laicos fuimos en nuestras escuelas? ¿Qué tan ajenos nos mantuvimos a las doctrinas religiosas? 0. ¿Cómo? Pues yo creo que ahí más bien no se trata, bueno, en el caso de la Navidad, ¿verdad? Se ve más bien eso como un tipo de costumbre, más bien se maneja en las escuelas, ¿no? Pienso yo como un tipo de costumbre y no tanto enfocado a la religión, ¿va? Que es el fin de la Navidad, ¿verdad? En sí. Oigan, profe, ¿y costumbre de quién? Es que Pues, creo yo que lo cultural, como lo religioso, forma parte de lo cultural. Se llegan a confundir esos dos términos en el ámbito educativo y caemos a veces en contradicciones. Por ejemplo, yo en el nivel de secundaria, pues hubo una fiesta de Halloween porque estamos muy cerca de la frontera y aquí se acostumbra mucho. Hay escuelas donde hicieron este Festival de la Cosecha. eh, Ahí también lo que comentan en el chat, o sea, queremos vacaciones de Semana Santa y sí exigimos los 3 días reglamentarios de Semana Santa. Entonces, como que también se trastoca un poquito por la cuestión cultural, pero sí coincido en que no debería de haber nada que estuviera pegado a cualquier tipo de doctrina religiosa. Oigan, es que gracias a los dos. Les preguntaba me decía el profe que costumbre de quién. Nosotros solemos imponer lo que para nosotros es habitual. Entonces, yo soy católica, pues bueno, me dejo caer. Pero independientemente de lo que ustedes comentan de las vacaciones de Semana Santa, yo no pido las vacaciones porque sean de Semana Santa. Yo las pido porque no sé si el cuerpo hasta ahí aguanta, pero ya para marzo, abril, ya uno se anda arrastrando, los niños están necios y toca el descanso. Pero también quiero que consideremos y que seamos muy, muy conscientes de que este examen y esta valoración se basa en el deber ser. Y entonces el deber ser, según el artículo 3, es que nosotros vamos a impartir educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La laicidad va a que nosotros nos mantengamos ajenos a cualquier doctrina religiosa y entonces a veces por ignorancia o por desconocimiento de lo que estamos haciendo, terminamos reproduciendo modelos que van súper enfocados a las cuestiones religiosas. Un ejemplo, el altar de muertos, cuando ponemos, yo a veces veo las fotos de los altares en Facebook y el ojo se me quiere torcer, porque entonces a mero arriba está una foto de Juan Pablo II, de la Virgen abrazando a Juan Pablo II, una cruz, otra cruz de sal, un rosario y demás cosas. Bueno, si bien el altar de muertos es ya patrimonio cultural, pues nosotros lo que nos toca en la escuela es esa parte, reproducir y enseñar a los niños el origen de esto, cómo esto se ha mezclado, de lo que hacían los nativos americanos y cómo se mezclaron las culturas y demás, pero ninguna necesidad tenemos de poner ahí estas imágenes y estos símbolos religiosos. ¿Por qué? Porque aunque son minoría, pues hay alumnos que no son católicos y a lo mejor a ustedes no les toca, en mi jardín sí. Niños que nos avisan que no van a ir durante 15 días o más. Bueno, ya tenemos años que no sucede porque dejamos de realizar esas prácticas. Porque según la cosmovisión de ellos, lo que nosotros hacemos como celebración del Día de Muertos, para ellos es adoración a la muerte y va en contra de todo lo que ellos creen. Entonces es hasta ofensivo para ellos y prefieren
no participar y faltan a la escuela. Pues, ¿yo por qué voy a hacer una sencilla actividad que hace que 10 alumnos en la escuela se pierdan del derecho a la educación? ¿Puedo yo cambiar esa actividad y verla de otra manera? Y entonces que los niños puedan ir a la escuela todos esos días y no privarlos de su derecho. Luego, después de noviembre, viene la Navidad. Y entonces hacemos actividades como los coros navideños. Y entonces díganme canciones de los coros que no hablen de Jesús, del nacimiento, de la Virgen, del Espíritu Santo y demás. Díganme una que no. Todas, maestra. Y Ujú. aparte, si usted sabe, ya por Maestra, ejemplo, yo ya encontré una. Aguánteme tantito porque está Ah, participando la maestra Isa. eso. ¿desde cuándo se ha estado diciendo que ya ni, por ejemplo, en los lugares, por ejemplo, en las iglesias ya no se puede poner tampoco lo que es el nacimiento, ni donde está el árbol allá en el ángel? ¿Por qué? Porque no se debe hacer alusión a eso que usted dice, menos en las escuelas, o sea, ninguna de esos tipos. Pero como dice usted, ya se nos hizo costumbre a nosotros como maestros, pero eso es parte de la laicidad que debería de quitarse totalmente. Algunas escuelas a mí me justifican y me dicen, es que es proyección para la escuela. Yo lo veo distinto. Yo creo que mi escuela va a tener más proyección cuando los papás vean que los proyectos que yo realizo tienen efectos positivos en sus hijos, que se desarrollan valores, que mejoran su lectura, su escritura, la comprensión, su pensamiento crítico, que saben plantear hipótesis, que hacen experimentos, que pueden exponer sus ideas. Ahí los papás empiezan a recomendar mi escuela. Yo puedo tener a mi hija en una escuela donde hagan demasiados festivales y bailen y canten y yo voy a seguir pensando que el profe no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque mi hija no está batallando en las matemáticas, tiene mala ortografía, le cuesta comprender los textos. Muy bonitos sus festivales, pero a lo que yo estoy llevando a mi hija a la escuela es para otra cosa. Eso es un ejemplo. Bueno, los coros, alguien ahí decía que encontró una canción. ¿Cuál, maestra? Ah, no, maestra, pues sí, estamos de acuerdo que eh, realmente a veces es difícil salirnos de eso, más cuando uno es docente, ¿verdad? Pero al menos a mí sí se me ha quedado un poquito y aunque sea tratando de, pues no sé, de apoyar un poquito el no meter la religión, por decir, no sé, ahora cuando mis niños cantaron una canción que se llama El desfile de la galleta de jengibre. Entonces no se menciona absolutamente nada. Y ya como que con eso yo sí me sentía un poquito más tranquila conmigo y con la Constitución. Oiga, pero platíquenme por qué decidimos hacer el festival. ¿Cuál PDA nos obliga a hacer el festival de Navidad? O los coros, o ¿cómo se llama? Pastorela. Con el simple hecho de que digas coros navideños o festival navideño, pues yo creo que ya estás infringiendo con la laicidad, independientemente de lo que De diga lo la que hagan. canción. Pero ¿por qué lo hacemos? Muchos de ustedes me dan la justificación de, es que los papás lo piden, pero cuando nos conviene hacemos lo que los papás nos piden y cuando no, por ejemplo, las educadoras preescolar, los papás piden que los niños lean y escriban y no por eso hacemos esas actividades porque no corresponden al nivel. Pues, para unas cosas sí le hacemos caso a los papás y para otras no. Nosotros debemos de quitarnos esa parte y lo vamos a hacer cuando nosotros cambiemos lo que estamos haciendo, cuando nosotros dejemos de participar y de promover en cuestiones que no son laicas. Ese es un ejemplo. Aquí lo cierro, aunque sea Maestra, cultural. perdón, haciendo alusión a esto y en el son del respeto, ¿verdad? Obviamente, pero también nos encontramos en las escuelas, obviamente con este tipo de niños que les tiene uno que respetar su creencia religiosa. Sin embargo, dice usted, bueno, es que no hay que celebrar festivales o porque no viene ninguno. Festivales navideños. Ajá, festivales navideños, porque no viene ningún PDA. Es correcto. Lo del Día de Muertos sí viene en PDA, pero también, por ejemplo, entonces, en la cuestión de los honores, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Porque hay religiones que no le permiten saludar a la bandera.
O sea, hay religiones que no puede el niño hacer honores. Sin embargo, pues es algo también de las escuelas que lo tenemos que hacer. Entonces, así como que ahí nos distorsionamos, siento yo, un poquito en ese sentido. El saludo a la bandera y la laicidad son No, no, dos archivos totalmente separados. Y así me he encontrado muchas veces que me la tratan de devolver. Ah, pero ¿cómo ellos no saludan a la bandera? Ah, pero ¿cómo ellos no cantan el himno? No son ellos y nosotros. Somos todos la comunidad educativa, independientemente de nuestras creencias religiosas. Lo que se promueve en el saludo a la bandera es el respeto a los símbolos patrios, que es el himno, que es la bandera, que es el escudo nacional. Eh, a los niños que se les ha inculcado, porque yo ya me di mis agarres en preescolar, una niña me decía siempre que era una idólatra y entrando del saludo a la bandera, me dijo un día, de segundo o tercero preescolar, eres una idólatra, maestra, ¿sabes lo que acabas de hacer ahí? Y yo, ¿qué hice? Cecia se llama, nunca se me va a olvidar. Me dijo, saludaste un trapo y escuchaste lo que le dijiste en el juramento. Y yo no sé si a qué le dije, pues estás diciéndole a un trapo, ¿qué tal? Ya me echó mi retaíla, ¿no? Y entonces lo que a mí me toca como maestra es darle mi punto de vista, ¿verdad? Cómo nosotros vemos a los símbolos patrios y qué son estos símbolos patrios. Representan algo. Ese trapo, como ella lo ve, no es a lo que yo le estoy mostrando respeto, sino a lo que representa. A nuestros héroes, a la sangre derramada, a la paz, a la esperanza, lo que significa el escudo que viene ahí. Mientras estos alumnos no estén faltándole al respeto, jugando y demás, ¿qué le hace que no estén saludando la bandera? Porque lo que estoy pidiendo es respeto únicamente. Hay personas que están saludando a la bandera, pero están plática y plática con el otro, eso es una falta de respeto. Entonces, pero no tiene nada que ver con laicidad, esa es otra cosa. En cuanto a lo laico, yo les digo, nosotros nos tenemos que manejar totalmente ajenos a doctrinas religiosas. Habemos algunas maestras que tenemos como espíritu de catequistas y entonces queremos hacer todas las actividades en diciembre en torno a la Navidad. Y luego me pasaba antes en mi jardín, que como pues empezamos con esta reflexión y que no se tenía que hacer nada con esos tintes, bueno, pues entonces hacían en pensamiento matemático un árbol navideño con figuras geométricas y entonces te la mareaba. No, es que lo que estoy viendo son las figuras. Está el árbol ahí y tiene un tinte religioso, tiene un significado. Si lo que quieres ver son figuras geométricas, qué triste necesidad hay de poner ahí pegadas en el árbol navideño. Figuras geométricas hay en el entorno y lo que decían antes, los aprendizajes esperados y las competencias, pues era que las reconociera en objetos a su alrededor. Entonces, pues yo lo que puedo hacer es hablar del círculo y sus características y luego presentarles objetos donde ellos los puedan encontrar. Totalmente innecesario el árbol de Navidad. Entonces, bueno, dice además que nos debemos de mantener ajenos a cualquier doctrina religiosa, pero que nos vamos a basar en los resultados del progreso científico y vamos a luchar contra la ignorancia y sus efectos. ¿Qué efectos tiene la ignorancia? Servidumbres, fanatismos y prejuicios. Sin meterme en muchos rollos, al final la religión, pues es eso. Yo soy católica, y etcétera, pero al final, pues la religión es una forma de controlar a las masas y a nosotros no nos toca hacer esa parte. Ya es decisión de los papás si los fines de semana los llevan al estudio de la Biblia, al catecismo o a las actividades que ellos decidan de manera particular en torno a su religión, pero en nuestra escuela nosotros nos debemos de mantener absolutamente ajenos a cualquier doctrina. Y entonces ustedes me dicen, es que yo como docente no puedo hacer nada, o sea, porque el director dice que hagamos estas cosas. Los consejos técnicos, luego vamos a ver más adelante en las sesiones de estudio, qué son los consejos técnicos y cuál es la figura del director. Los directores estamos horizontalmente con los demás compañeros y entonces todos tenemos la misma facultad de opinar y de tomar decisiones. Ya luego lo veremos. Cierro con lo de la educación laica, considérenlo. Y en el examen, recuerden siempre que aunque ustedes se hayan vestido de Santa Claus en su escuela y hayan hecho coros navideños, posada, peregrinación y demás, en el examen ustedes son los más laicos y se mantienen totalmente ajenos a doctrinas religiosas. Ha habido planteamientos de algunos
reactivos en el examen donde sí habla de las creencias y entonces es como una forma de enredarte. No se dejen ir por ahí. Ustedes acuérdense que siempre la escuela, en la educación en nuestro país es laica. ¿Algún comentario para cerrar eso? Elenita, una duda yo. Dígame. Perdóname la ignorancia, pero ¿cuál vendría siendo el simbolismo religioso del árbol de Navidad? O sea, ¿qué relación tiene con la religión? No, es el... Ay, Que se llama en Navidad, ¿no? O sea, ya al decir aparte, Navidad, aparte, pero tiene, lo vimos en un consejo técnico, nos lo presentó la directora hace muchos años. Yo lo que recuerdo es que las esferas eran como regalos de Dios y las luces y todo eso, todas esas cosas tenían algo que ver como una interpretación religiosa. Yo soy católica de closet, no soy muy de dominarle qué significa cada cosa, pero sí el árbol representa cuestiones apegadas a la religión, entonces por eso pues nosotros nada que ver. Aparte pues desde el No, nombre ya estamos. y sí tiene un simbolismo, maestra, porque para los que no somos de Cajón, pues Yo es sí el soy de... paraíso, la vida eterna, la reconciliación con Dios y la fe. O sea, el árbol sí tiene mucho simbolismo y todo eso que hacemos en las escuelas muy bonito, tiene que ver con religión, queramos o no. Entonces, bueno, nos cuesta mucho y es como difícil, perdón. No, gracias, es que no sabía, o sea, no tenía idea de cuál era el simbolismo del árbol. Ahí me quedé pensando en el de las figuras geométricas y dije, pero pues el árbol no es religioso realmente, pero no sabía que tuviera. Sí, es maestra. Es que creo que como es un pino, tiene 3 puntos, que es el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso es un pino, es como 3 puntos que tiene el, el árbol de Navidad. Y luego la estrella, pues es referente al nacimiento de Jesús. Mira, esto dice Google, ¿lo pueden ver? Sí. La vida y la esperanza, el paraíso, la Santísima Trinidad es la forma triangular, la luz de Cristo son las luces del arbolito, la fe es la estrella que se coloca en la punta del árbol, los dones de Dios son las esferas, y párele de contar, ¿para qué quiere más? Entonces, pues ¿para qué, muchachos? O sea, realmente ningún PDA nos lo pide tal cual. Y entonces lo que nosotros hacemos es parchar las planeaciones y decir, bueno, voy a hacer estas actividades de Navidad o este festival o esta pastorela, ¿cómo lo justifico en mi plan? Y nos damos un clavado, ¿no? Antes en los aprendizajes esperados y ahora en los PDA, a ver con cuál puedo justificar lo que voy a hacer. Pero acuérdense, ya lo veremos cuando analicemos los programas y el plan de estudio, que todo debe de partir del niño y de la comunidad, de las necesidades que ahí se vean, y son necesidades como de aprendizaje más bien. Todas estas cuestiones y estos otros intereses, compartir cómo celebra cada quien la Navidad, pues hay otras cosas que podemos compartir en clase que nos ayudarían a hacer, a crecer en valores, en comunidad y en empatía, más allá de poner un arbolito. Maestra, Sí. pero estas exigencias no son a nivel escuela. Yo creo que inspección solicita a las escuelas que se haga eso. Y yo creo que a inspección también le solicitan más arriba. Le voy a decir mi experiencia. Aquí en mi región, el ciclo pasado y antepasado se hizo en el CT de directoras y empezaron, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de lo que querían hacer? Era darle proyección a las escuelas porque luego vienen las preinscripciones. Y entonces para que los papás vieran y bla, 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 hacer un festival. Mi zona está dividida en Delicias y Meoqui. Y yo defendí mi punto a capa y espada. Yo dije, yo no voy a participar en algo que sea navideño porque no voy a dar 4 pasos atrás en algo que en mi jardín pues ya se ha avanzado, ¿no? Y me amaché y me amaché. Entonces entre más argumentos me daban, yo se los bateaba con cosas del programa y el programa dice esto y el plan de estudios dice aquello. Al final la cosa quedó así. Delicias hizo su festival navideño con pino gigante, campanas de Belén y demás. Y los Jardines de Mio, que hicimos un festival artístico y cultural que nada que ver tenía con la Navidad.
cantaron, bailaron, presentaron pinturas que habían hecho, esculturas y demás. Los dos fueron exitosos, pero uno atendió a esto y el otro pues estuvo chido también, estuvo muy bonito. No voy a decir más, pero entonces el cambio está en nosotros. O sea, ¿yo por qué voy a dejar que me impongan algo en lo que sé que no está bien? La INSPE súper bien, en la INSPE bien, ella sabe lo que es el rollo, pero entre las directoras fue así, me eché hasta dos enemigas, porque decían como si yo era el Grinch, eres atea, no soy atea, yo creo en Dios y me atengo a que Él me cuida, pero también Dios tiene que agarrar la onda que en mi trabajo, pues al César lo que es del Pues al César y César lo que es del a César. Dios lo que es de Dios. Me mencionó que era en el de... Maestra Elena, Sale, hasta luego, que le va muy bien. Ay, perdón, silencié a todos parejo y estaba alguien hablando. ¿Alguien iba a participar? maestra Elena, Adelante, profe. sí. Pues ahí en el artículo 3º menciona que es algo, la educación debe ser laica, pero ¿cómo explicaríamos nosotros en historia cuando viene antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cómo puedo no decir que es la palabra Cristo? Es que no me voy a poner yo a dar ¿Sí me catecismo, explico? yo voy a decir, Cristo, el nacimiento de Cristo es un parteaguas o es un punto de referencia en la historia. Sí, pero Cristo es un maestra, personaje Pero histórico. entonces, no es que ya entonces tiene no debo, tiempo, no debo, maestra. A ver, maestra, permítame que el profe cierre su idea y luego va usted. Dígame, profe. o sea, a lo que voy, a lo que voy, no debemos de mencionar ningún tipo de doctrina religiosa. Al mencionar Cristo, pues ya me estoy metiendo con una palabrita, ya es, para mí es mucho. Si usted me Entonces, pregunta a mí y quién es los alumnos dicen, Cristo, no. Eso depende de cómo exacto, sí, nosotros lo queramos manejar. Si usted me pregunta a mí quién es Cristo, Cristo es un personaje histórico, es un parteaguas en la historia mundial. A partir de él se hace el conteo del tiempo, así ya está. Algunas personas creen que Cristo hizo eso, otras no. Tan, tan. No tengo por qué sí, exacto, meterme sí, en camisa de 11 varas. O sea, ya estaría muy fuera de lo laico que yo me ponga a decir, no, pues Cristo es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos. Ya eso es otro rollo. Yo nada más lo que a mí me corresponde y lo que viene ahí en la lección, tan, tan. Maestra Mireya y luego Laura Carrasco. No, maestra, iba a ahondar en eso precisamente porque yo soy maestra de historias y hace mucho tiempo que también se maneja el término AND o DNE, antes de nuestra era, después de nuestra era, y eso que yo lo explico como un personaje que para los historiadores, que son los que crearon esos conceptos, es un personaje importante y simbólico de la historia, de donde parte una era, ¿verdad? Una era y después de otra era por lo que sucede. Era lo mismo que usted, pues era ahondar en lo que usted estaba diciendo. Gracias. Maestra Laura. Sí, sí, de igual manera, definitivamente la historia ha estado, eh, muchas luchas fueron en nombre de Cristo para empezar. Entonces, para poder ver las monarquías, muchos temas, sobre todo en el nivel de secundaria, de secundaria para arriba, se tiene que tocar la religión forzosamente en la historia, porque en nombre de la religión se cometieron muchos Ellos, crímenes atroces. los que hicieron esas cosas, creían en esto e hicieron Ajá. tales cosas. Miguel Hidalgo era un sacerdote, era un cura de la iglesia, sacó su estandarte porque usó a la Virgen, porque la Virgen movía muchas masas, lo usó para tal y tal. Y yo, mire, hasta ahí. Y hasta ahí. Entonces, ya ponerme a cantar la guadalupana ya sería una exageración. Entonces, dejemos, como les dije hace un momento, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si ustedes todavía esta idea no les acaba de convencer y en su práctica todavía hacemos rosca de reyes de figuras geométricas y árbol de Navidad de figuras geométricas y demás, está bien, poquito a poquito el 20 nos va a caer, pero para el examen, por favor, laicos, totalmente laicos. Les sigo porque siempre la laicidad se convierte en un debate tremendo en cada asesoría. La educación dice que se va a basar en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas.
y que esto debe tener un enfoque de derechos humanos. Es por eso que enseguida vamos a ver, después de Ley General de Educación, vamos a ver Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y luego viene este concepto importante que es la igualdad sustantiva. ¿Qué significa? ¿Quién se lo sabe? Los que ya tienen muchos años aquí en estas comunidades. Es el acceso al mismo trato y aparte para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Gracias. Igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades. Ojo aquí, esto hace referencia a lo que les decía cuando empezamos a leer el artículo 3. Acceso al mismo trato y oportunidades. Pague tu mamá o no pague la cuota, traigas o no traigas el uniforme, rico, pobre, migrante, nativo de aquí, hablante de lengua indígena, repatriado y demás. La igualdad sustantiva te garantiza a ti que tú vas a tener el acceso al mismo trato y oportunidades dentro de mi escuela. ¿Ok? Y luego dice, esta educación debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria. Amor a la patria, lo que hablábamos ahorita, el respeto a los símbolos patrios, nuestro origen y demás, sin nosotros forzar a otro a realizar actos que vayan en contra de su dignidad o de lo que para ellos puede resultar ofensivo. Nosotros nos toca respetar todos los derechos, por eso vamos a ver Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque ya nos toca, yo soy de las más viejillas, ¿verdad? De 20 años de servicio. Cuando antes se consideraba que como si el niño no tuviera opinión o forma de pensar propia o no tuviera derechos, que él es nada más alguien que reproduce o resuelve todas las indicaciones que yo le estoy dando. Sin embargo, hoy se reconoce a través de esta ley que todos los niños tienen derechos y que esos derechos garantizan que nosotros debemos hacer que se garantice esos derechos y que estamos obligados a denunciar cuando tengamos conocimiento de que alguno de ellos fue violentado, pero luego vamos a profundizar en el tema. El Estado, o sea, ustedes y yo, debemos de priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significa interés superior? Lo pueden googlear de volada. ¿Qué es? Interés superior de la niñez. Nadie. Pues Bueno, pues, sí. que lo primero son los niños, o sea, no hay nada más importante que los niños. Gracias. Todas aquellas decisiones en las que estén involucradas los niños, nosotros les vamos a dar prioridad. Se va a priorizar su bienestar y se van a priorizar sus derechos por sobre todo lo demás. Entonces, había un indicador, ya ese ciclo no venía, pero en el examen, por ejemplo, de permanencia, nos preguntaban, había un planteamiento de caso en el que si estaba el festival navideño y se iba a presentar un proyecto, no me acuerdo si hablaba de pastorela o de coros, y entonces había un niño que profesaba otra religión, que debe hacer el docente. Una opción era darle otra participación al alumno y que ayudara con la escenografía, los vestuarios y demás. Otra opción era decirle al papá que tenía la libertad de no llevarlo ese día, o la 3, pues que como es una actividad del grupo, pues todos tienen que participar. Y 4, pues evitar esa actividad. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La 4? Evitar esa actividad, porque como nosotros lo que vamos a garantizar es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Cuando en mi kinder se plantea que vamos a hacer un festival navideño, o cuando decían que íbamos a hacer el altar de muertos con todo lo que lleva, incluso el Papa abrazando, al revés, la Virgen de Guadalupe abrazando al Papa. Cuando se hace el planteamiento de eso y qué le toca a cada quien, ahí fue donde las maestras de mi escuela empezamos a decir, oye, no, porque a mí Cecia ya me cantó un tiro, de por sí ya me dijo idólatra, ¿qué otra palabra me dijo? Porque me pinté la boca.
mundana y así demás. Dije, imagínate, ya su mamá me dijo que no la iba a traer cuando hiciéramos eso y que le dejara tarea. ¿Qué necesidad hay? Si lo más importante es el interés del niño, ¿yo para qué voy a hacer el, el altar con todas esas características y con todos esos elementos? ¿Qué pasará si yo de mi altar quito a la Virgen de Guadalupe, la cruz de sal y el crucifijo? ¿Qué pasará si le doy el enfoque más cultural y decir de dónde viene, cuál es su origen, por qué se ha considerado patrimonio cultural y demás, y tanta? Y entonces, esto es porque nosotros en toda la toma de decisiones, primero va a ir el interés de los niños, antes que lo que me diga el supervisor, mi director, los papás o demás. Según el artículo 3, pues ya nos reconocen como agentes fundamentales del proceso educativo y como parte de este reconocimiento nos dan el derecho de acceder a este sistema al que ustedes se quieren inscribir. Y entonces este sistema para la carrera de las maestras y los maestros hace la creación de la UCICAM y entonces nos marca cuáles son los procesos en los que nosotros podemos participar, que es la admisión para plazas nuevas, la promoción o el reconocimiento. Antes existía un cuarto proceso, ¿se acuerdan? Y lo derogaron ahora. Un cuarto proceso que metió Peñita y que lo quitó el Congreso cuando entró AMLO. ¿Cuál era? La permanencia. La permanencia. Entonces ahora nos quedamos con admisión, promoción y reconocimiento. Para las personas que me preguntan reiteradamente si pueden participar en horizontal y vertical, no, nosotros no podemos participar en dos cosas del mismo proceso, en dos promociones, no. La primera vez que pusieron estas convocatorias sí se podía y hasta la hora de la asignación tú decidías si te convenía más tu resultado de horizontal o el de vertical, pero ahora ya lo limitaron y participas. ¿Te vas con melón o te vas con sandía? Ok. Ahí cerramos con artículo 3. ¿Alguien dígame las 6 características de la educación que imparte el Estado? Laica, gratuita, obligatoria, universal, ahí ya se me olvidó, inclusiva y pública. Eso. Esas son las 6 características. Más allá de que se sepan de memoria cuáles son las 6, hay que comprender a qué se refiere o qué implica cada uno de esos conceptos en su aplicación en mi trabajo. ¿Cuáles son los niveles de educación básica? De inicial hasta secundaria. Inicial hasta secundaria. ¿Y cuáles son obligatorios? Hasta media Educación superior. De inicial hasta media superior. Maestra, una pregunta, ahí en los 6 que nos dijo usted de la educación, al final me encontré con algo que decía y de excelencia, ¿es correcto o no? Esa es otra de las características, pero no de la educación. Viene más adelante y luego esa la maneja porque antes con Peña Nieto no era de excelencia. ¿Se acuerdan qué palabra tenía? Calidad o algo así. Era de calidad. La educación, nosotros estamos obligados a brindar educación de calidad y ahora dice que esta educación debe ser de excelencia. Y las características de esa educación, pues son las 6 que dijimos: universal, laica, gratuita, obligatoria, pública e inclusiva. Todo esto con excelencia. Se nos hacía poca la calidad, que ahora nos la llevamos hasta la excelencia. ¿Algún otro comentario de artículo 3? Maestra Elena, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, mire, bueno, esto me pasó cuando era docente y que hacíamos honores a la bandera y una compañera no saludaba la bandera. Eso, bueno, pues yo obviamente pues era maestra, yo nunca lo vi mal, pero ahorita que estamos viendo esto, pues me surge la duda, o sea, siempre me quedó la duda, pero ahorita me surge la duda, como directora, ¿qué se hace ante esa situación? Porque también pues tiene que ver mucho la individualidad, etcétera. ¿Le parece una falta de respeto? Ella estaba gritando, hablando por teléfono, platicando con otros, volteándose para otro lado. No, nada más era que no saludaba la bandera. Es ahí donde entra el respeto a las creencias de los otros. Cuando veamos los derechos
y la Ley General de Educación, vamos a profundizar más en ese tema de cómo nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo a través de nuestros ojos y pensamos que las vidas de los demás son iguales que la mía, que lo que yo creo es lo que todos piensan y que como yo vivo, todos viven. Pero entonces cuando vamos hacia la escuela como docentes, lo que estamos haciendo es tratar de enfrascar a los niños y a nuestros compañeros en un molde que difícilmente va a encajar para todos. Entonces, a lo que nos toca a nosotros es garantizar estas 6 características de la educación. La igualdad sustantiva, acuérdense que es el acceso al mismo trato y oportunidades y el interés superior de la niñez. Cuando nosotros respetemos eso, vamos a entender que no todos tienen que hacer las cosas como yo, ni hablar como yo, ni pensar como yo. Lo que estamos promoviendo en el saludo a la bandera, pues es el respeto a los símbolos patrios. Es una práctica para atender a esto del amor a la patria. Pero pues yo puedo amar a alguien sin necesidad de estarlo, ¿sabes? Algunos son muy apapachadores, otros te hacen así nada más, pero sabes que puedes contar con ellos. Igual en ese caso, el respeto se manifiesta de distintas formas, no es obligatorio el saludo con la mano, pero sí la posición de firmes y a lo mejor el silencio mientras el acto se lleva a cabo, pero tan tan. Excelente. Gracias, gracias. A sus órdenes. Bueno, entonces, con esto cerramos la sesión de hoy. Recuerden que estatales procuren 17 y 18 de enero entrar a Venus a apartar su cita para el registro. Federales, háganos el favor y váyanse gastando las primeras fechas. Háganos ese favor porque a nosotros nuestra constancia de servicio nos tarda más en salir. Alguien hizo un comentario de que en la cita no era obligatorio que cuando te toca subas los documentos, que lo puedes hacer antes. Eso es cierto cuando la plataforma esté abierta para la carga de documentos y ustedes ya tengan todos los archivos listos, van a subir y van a cerrar donde dice generar constancia de carga de documentos. Si les falta algún archivo, se esperan y se esperan y se esperan y se esperan hasta que les llegue la constancia, porque si abajo le pican en donde dice generar constancia, están cerrando su proceso y le están avisando a la autoridad que están listos para que les revise. Entonces, quien ya lo tenga todo y se abra la plataforma, pueden subir sus archivos, que eso generalmente son los profes federales. Maestra Laura. No sé si a estas alturas podamos saber si se va a subir un solo archivo integrado o van a subirse los archivos por separado en PDF cada uno. No, maestra, ya van varias convocatorias que viene como por pestañas. Más adelante en las sesiones, cuando ya estemos en el tiempo del 20 de enero al 7 de febrero, les voy a hacer la presentación de cómo es la página. Viene, por ejemplo, título de licenciatura y ahí lo cargas. Y luego abajo, posgrado y ahí lo cargas. Constancia y ahí lo cargas. Antes, a lo mejor a usted le tocó junto conmigo, ¿verdad? En la del 2021. Mandabas todo en un mismo correo electrónico. Y como se les hizo bolas al engrudo, pues ahora activaron esa plataforma en el que cada uno va en una pestaña y así no. Y aún así nos confundimos, ¿eh? Aún así los profes cargan cosas donde no debe de ser. Maestra, Elena, y sí. luego, nada más para finalizar, tengo dudas respecto al nombramiento definitivo. ¿Es el que te dio UCICAM o es el que te dan cuando vas, o sea, donde dice que te presentes con la supervisora para que te dé posesión de la plaza? ¿Usted ahorita va a concursar con plaza de docente? No, de subdirección a dirección. El nombramiento definitivo, pues ya le tocó de UCICAM. Sí. Donde ya, pero es cuando ya le dieron su base, por allá de febrero, marzo, sí fue asignación de UCICAM. Si ahorita estamos concursando como docentes, por ejemplo, a mí que me basificaron hace 20 años, te daban una hojita de gobierno del estado donde decía, preséntate con fulanito de tal, porque a partir de tal día tienes tu plaza base. Ese es el nombramiento definitivo. Pero igual si tienen dudas o se les perdió, se goteó, se rompió, se llenó de chile colorado, no se preocupen. Ese nombramiento definitivo lo pueden sustituir por la constancia de servicio. Es decir, la constancia la van a subir en el apartado para ella de constancia y también en el de nombramiento definitivo. Ok, si tengo duda porque tengo varios que no, con el nombramiento definitivo que no sé cuál de todos es, te los podría mandar para que me dijeras cuál es el mejor para subir.
No se la quiebre, suba, no se la complique, suba la constancia de servicio. Ok, Su perfecto. constancia dice a partir de cuándo tiene nombramiento definitivo. Sí. Maestra, una pregunta. Permítame Suponiendo que... porque la maestra Mireya Sandoval ya tiene mucho rato con su manita levantada. Ok, está bien. Maestra, nada más para preguntarle, la carta que hace nuestro superior, en mi caso yo soy docente, el director, también aparece ahí, nos la mandan a Proyecto Venus el formato, también aparece en Sesh o... Sí, hagan de cuenta que estamos jugando un videojuego y vamos desbloqueando niveles. Ahorita el primer nivel va a ser la cita para el registro. Cuando logremos eso nos van a habilitar el registro, que es la carga de documentos. Cuando cerremos eso, más adelante nos tienen que habilitar la carta de desempeño. Esa aparece un enlace en Venus. Si ustedes la descargan, es un formato ya preestablecido, no es una carta libre que les quieran hacer. Ya trae sus indicadores que ustedes nomás van a copiar. Y luego cuando terminemos ese nivel, se nos va a habilitar el curso de habilidades directivas y cuando cumplamos con ese requisito obligatorio, entonces luego nos llega un correo donde nos dice, ok, ya pasaste todas las pruebas, ahora te toca la más difícil, que es hacer la final, pues, que es hacer el examen. Te toca tal fecha, en tal link y tan. Esto va así como por escalones, entonces ahorita todavía no está habilitado, pero va a ser igual para todos la carta. Es un formato igual. Muchas gracias, maestra. A la orden. Ahora sí, profe Marco. Nada más una pregunta muy básica, maestra. El fin de semana, sábado y domingo, pues en el caso mío es estatal. Sí nos podemos, bueno, crear la cita. No hay problema por ser el fin de semana. La verdad, tengo mucho que no utilizo la plataforma Venus y desconozco ahorita. El año pasado la cerraron por mantenimiento un viernes y la abrieron el domingo. Y luego, ahora yo no he entrado porque pues, no me deja a mí inscribirme, pero tenía horario de 9 a 9, creo. Se cerraba a las 9 de la noche. Entonces, el 17, que es el día que yo le sugerí, principalmente, pues es viernes. Este proceso termina el domingo. Ese sí no les recomiendo que se esperen hasta ese día porque es cuando todo el mundo está y se satura, pero el viernes perfectamente podrían ustedes hacer su cita en la tardecita. Ok, muchas gracias, maestra. A la orden. Maestra Alejandra. Yo tengo una duda con respecto a la generación de la constancia. Yo es la primera vez que participo y yo pensé que las únicas fechas que se abrían para o sea, para hacer la cita, para subir la documentación, pues era el 20 y el 21. O sea, no sabía que se iban abriendo fechas conforme el avance de los días. Y Ajá. pues soy maestra estatal. Y agarraste ¿Qué el 20. tan probable es que no llegue? Ya agarré el 21. Ay, les dije que me siento más ignorada que nutriólogo en Navidad. Les hacía esta recomendación porque luego se tardan mucho en llegar las constancias. Nos dan chance, porque ya se sabe, esta es una situación que se repite año con año, que el enviarte tu constancia es tardado, entonces tú la tienes el 20 y tienes un montón de plazo desde el 20 hasta que se cierra esto que es el 7 de febrero para subir. Lo que hay que hacer es 20, si el 20 ya no te llegó, yo les empiezo a poner un formulario nada más para control interno de saber qué día tienen su cita y si ya les llegó o no. Y con apoyo del profe César Mata, de mi secretaria y vueltas que doy ahí a recursos humanos, pues vamos avisando, oiga, fulanito ya se le pasó la cita y no le han mandado. A veces la tardanza se da porque el correo está mal escrito o porque tienen registrado mal el nivel, etcétera, etcétera. Pero no te preocupes, o sea, si eres de la primera, pues tienes unos días para esperar tu constancia. Lo que sucede es que a muchos les genera estrés, por eso yo les decía, evítense esa parte y agarren las citas últimas. Vamos a cerrar aquí el estudio del artículo 3º. Nos vemos el martes 21 a las 5 de la tarde. Recuerden que esta sesión se va a quedar grabada para quien no la pudo ver en vivo. La tarea es Ley General de Educación. La maestra Iskra nos va a compartir capítulo 1, que son disposiciones generales, y de ahí vamos a sacar algunas características, quién conforma el sistema educativo nacional, qué nos toca hacer a nosotros y todas sus implicaciones. Les agradezco mucho el tiempo que dedican
a participar en esta comunidad de aprendizaje y quedo a sus órdenes. Su servidora, Elena Guadalupe Gómez Bejarano.